Pues ahora sí, con muchísimo gusto, les doy la bienvenida a Lead Innovators, Universidad del Futuro, el caso de Estudio Tech de la Ciudad de México. Como dijo Rebeca, esta es una hora en colaboración con SUME y el GBCI que a los profesionales con credenciales les da una hora de educación continua. Entonces, es para nosotros un privilegio tener siempre Lead Innovators y estos proyectos que, como estábamos hablando hace un momento con José Ramón, pues verdaderamente cambian la manera de la que hacemos las cosas, ¿no? Entonces transforman la práctica profesional y sobre todo la profundidad a la que quiso llegar el TEC con el planteamiento de este proyecto, pues es importantísimo. Y bueno, voy a dar la bienvenida. Si me pones la siguiente, por favor. Bárbara. La siguiente diapositiva. Estoy en eso. Una disculpa con esta parte tecnológica, ya pronto podremos hacerlo muchísimo más rápido ahora que tome control. Quiero presentar a los panelistas y bueno, primero quisiera presentar a José Ramón. Yo lo conozco desde hace muchísimos años y la verdad un privilegio pues ver cómo se ha desarrollado tomando cada vez más responsabilidad ahora con Beck Group, pues la verdad haciéndose responsable de este proyecto. Parte de los panelistas también tenemos, voy a presentar a Celeste Ceballos, que es usuaria, ahorita es becaria del GBCI, pero también es usuaria del TEC. Y nada más. Mariela Cigoña, González Ajá, sí. Cigoña, del TEC. Ajá, Mariela González Cigoña, que, pues que está aquí como parte del el usuario, el cliente, definiendo las necesidades y bueno, siempre toda esta sinergia es importantísima pues para lograr un buen proyecto y pues me complace muchísimo que hayan aceptado esta invitación de presentar este proyecto tan importante. Y bueno, bienvenidos y adelante. Si me permites nada más decir Claro que algo, sí, Alicia, claro que sí, adelante, por antes de que favor. sigamos. Primeramente, quiero agradecerte como presidenta de SUME por esta introducción y también por ser parte de este esfuerzo colaborativo. Desde el año pasado comenzamos con Lead Innovators y es un evento mensual para lo cual los invitamos a seguir con nosotros. Yo había pedido a nuestros ponentes que nos compartieran un poquito de una biografía. Sin embargo, antes de ir a eso, quiero solamente comentarles la importancia de este proyecto. Y quiero decirles que este nuevo campus de Ciudad de México del TEC ejemplifica y lo que es más trascendente, pone en acción los valores y la misión del USGBC y el UBCI a través de la transformación de su campus universitario existente por medio del LEED. Y también integran la sustentabilidad a lo largo de sus programas de estudio para preparar a generaciones del futuro, para que estos estudiantes sean ciudadanos globales y líderes que aborden los desafíos que estamos enfrentando. Y estamos muy orgullosos de que el TEC se sume a las filas de las universidades más importantes del mundo, como lo platicábamos hace ratito con José Ramón, porque esto muestra su determinación en construir un futuro sustentable y un compromiso que está latente en hechos, con sus iniciativas y su gran compromiso de hacer un cambio en su comunidad. Quiero decirles que el Campus Ciudad de México tuvo la oportunidad única de reinventarse después del terremoto de 2019, de 2017, y justamente alineados con esta misión de ofrecer una formación que transforma vidas, incorporando la tecnología, la resiliencia y el respeto y compromiso comunitario, y evidentemente reduciendo su impacto ambiental en edificios y terrenos pues en el campus, ¿no? Y pues para platicar un poquito más de ello, ahora sí quiero leerles un poquito de quién es Mariela González. Mariela es arquitecta mexicana, egresada del Tecnológico de Monterrey, con un máster en diseño interior por la Universidad UPC de Barcelona
y una maestría en educación superior por la UMM. Estudió antropología en el CIESAS y actualmente cursa un diplomado en la Universidad de Anáhuac sobre salud y bienestar. Desde hace años tiene una importante conexión con la educación y un genuino interés por la psicología de los espacios, que lo descubre impartiendo clases y coordinando el área de arquitectura de espacios interiores en el CEDIM. Durante su trayectoria profesional, ha colaborado en firmas nacionales como el Área Arquitectos, Ernesto Abel Arquitectos y en el despacho internacional DNA Arquitectos en Barcelona. Y así ha sido profesora también de importantes universidades, entre ellas el CEDIM, la UVM, el UMM y el TEC de Monterrey. Y a partir de 2016, Mariela se incorpora al área de infraestructura del TEC de Monterrey, donde tiene a su cargo la Gerencia Nacional de Arquitectura y Diseño, y esta posición le da la oportunidad de trabajar guiando a grandes firmas internacionales. También quiero presentarles a José Ramón Tagle. José Ramón es egresado de la Escuela de Arquitectura por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 2 maestrías, una en diseño arquitectónico por la Universidad Nacional Autónoma de México y la segunda en vivienda y arquitectura por la Universidad Centro. En el 2009 obtuvo la credencial LIDAP Building Design and Construction, con la que reafirma sus habilidades y conocimientos en normatividad sustentable para la construcción. Durante más de 15 años de experiencia, se ha destacado por su pasión y creatividad que imprime en cada uno de sus proyectos, y este es uno de ellos. Con su experiencia en diseño, construcción y sustentabilidad, José Ramón se convierte en pieza clave para los nuevos servicios integrados de diseño y construcción del Grupo BEC, desempeñándose desde 2016 como director de arquitectura y diseño de la compañía en México. Y por último, pero no menos relevante, les platico de Celeste Ceballos. Celeste es estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente es nuestra intern en el GBCI en México, donde nos apoya con nuestras actividades de marketing y promoción. Celeste es Green Associate y tiene interés en la resiliencia de la red eléctrica y el potencial del uso de la geotermia en México. Celeste quiere desempeñarse en el ámbito de la eficiencia y resiliencia energética en el medio ambiente construido. Su plan es estudiar una maestría relacionada con estos temas ya saliendo de la carrera. Y con esto, pues, estos son los artífices. Estas personas son las artífices del nuevo campus y estamos muy contentos también de tener la visión de Celeste como estudiante. Entonces, sin más, pues adelante, José Ramón, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia, Rebeca, por la introducción. Muy entusiasmado de compartir con ustedes el nuevo proyecto del Campus Ciudad de México. Si me dan chance de compartir pantalla, iniciamos. Por favor, también quiero decirles, si pueden empezar a compartir sus preguntas en la opción de chat, Alicia nos va a ayudar con esa sesión hasta el final. Muchas gracias. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Perfecto. Y José Ramón. Ok, pues buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por dedicar unos minutos a escucharnos, cómo compartir la historia del nuevo campus Ciudad de México, cómo se gestó. Y quiero decir, antes de iniciar, que esto es un trabajo colaborativo de muchísimas personas. Quizá Mariela y yo ahorita representamos a todo el gran esfuerzo que hubo entre muchísimas personas de todo tipo de especialidades. Pero bueno, si quieren, iniciamos. Un poco la temática de esta presentación está desglosada, obviamente, en platicar cómo a partir de un evento tan desafortunado como lo fue el terremoto del 2017, se genera la necesidad de restituir el campus Ciudad de México. Este terremoto fue sin duda muy traumático para la comunidad, no solamente para la comunidad del tecnológico, sino para todo el país. Se volvió a demostrar la solidaridad y la resiliencia que tiene nuestra gente. Y creo que más allá de hablar de la tragedia,
lo quisimos iniciar con estas imágenes como para que fuera un punto de inflexión y de tratar de pensar en qué sigue, ¿no? En el futuro. A partir de aquí se planteó el tecnológico una estrategia de una restitución, una reconstrucción del campus, pero afortunadamente dentro del consejo y del liderazgo del tecnológico se hizo un alto en el camino y dijo, bueno, esta es una oportunidad para hacer, no reconstruir el campus, sino hacer el campus del futuro. El TEC tiene un sistema muy novedoso que se llama TEC 21, que me gustaría que Mariela ahondara en esta explicación. Es un sistema muy reconocido a nivel mundial, está en los papers de muchas universidades por lo innovador del sistema. Mariela, si nos puedes compartir de qué se trata. Claro que sí, José Ramón, y aprovecho para decir buenos días a todos y añadir que parte de la, pues del análisis y de las decisiones de decir vamos a apostarle por un campus nuevo y un campus del futuro, es que ya desde hace tiempo atrás se venía gestando el hecho de hacia dónde dirigir la infraestructura a los campus y hacia dónde pues también adaptarla a lo que José Ramón nos acaba de decir, que era un modelo educativo que en ese momento todavía no estaba en curso, es decir, no había estudiantes que lo estuvieran llevando, pero que estaba muy próximo a lanzarse y era pues es el proyecto yo creo más ambicioso que esta década del TEC de Monterrey tiene. Es un modelo que está basado en retos, pero que rompe con muchos paradigmas de una educación lineal y tradicional, ¿no? Y más bien es una educación en donde el alumno tiene la oportunidad de elegir pues su propio camino y cambiar en el curso pues de su trayectoria en su carrera, ¿no? En el campus. Entonces, parte de los pilares que tiene TEC 21 es que pues es un aprendizaje basado en retos, como les decía. Se deja esta idea de que todas las clases tienen que ser guiadas por un profesor y más bien se hace muchísimo más acercamiento a proyectos reales con empresas, con gobiernos, con situaciones del futuro y que son también resultantes del tema del impulso a la investigación dentro del TEC. Y entonces los chicos llevan estos bloques de retos donde pues están apoyados evidentemente por materias pues más teóricas o más especializadas, pero que el core es el poder resolver pues estas problemáticas o estas situaciones. Después viene la flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde se estudia y se aprende, perdón, y esto es parte también de lo que empieza a hacernos replantear la infraestructura. O sea, no podíamos seguir teniendo salones de clases tradicionales, espacios tradicionales que apoyaran como herramienta a este nuevo modelo educativo y como segundo pilar, pues esa flexibilidad que estamos buscando en los chicos y también en los espacios que el campus provee dentro y fuera de la institución, una vivencia universitaria memorable. Y eso es un punto muy importante porque entonces se empieza no solo a dar importancia al hecho de la parte académica, sino también a ciertos pilares que tienen que ver con el bienestar, en temas pues, espirituales, en temas emocionales, en temas de poder dar al alumno y a la comunidad del TEC una oportunidad y muchas, pues, ahora sí que maneras de elegir la forma en cómo estudian y actividades que apoyen a la parte académica que tienen que ver más con cultura, con deporte, etcétera, etcétera. Entonces, se empieza a dar un gran impulso también a la parte cultural, a la parte deportiva, a la parte emocional, y eso trae como consecuencia pues el buscar espacios que ayuden y que aporten en eso. Y por otro lado, los profesores inspiradores. Se comienza una gran capacitación, primero que nada, al interior del TEC con los profesores que ya estaban, pero también una búsqueda de nuevos perfiles y nuevos
pues maestros que quisieran estar ahí. Entonces, pues bueno, no me voy a profundizar en todo, pero sí parte de cómo el campus empieza a plantearse, antes incluso que tuviéramos ciertos estándares de TEC 21 en relación a los espacios, pues es que fuera un campus muy flexible y que nos permitiera justamente adaptarnos a algo que no íbamos a saber. O sea, a la fecha, el modelo TEC 21 todavía no termina todo es decir, no hay una carrera graduada completamente del modelo TEC 21, vamos a la mitad. Y cada 2 semestres pues cambia un poco la dinámica en temas de la relación de los bloques con los retos. Y entonces eso pues requiere también de que nuestros edificios puedan soportar y puedan responder rápidamente a que si no funcionó algo o a que si necesitamos otra cosa, pues lo podamos adaptar. Entonces, así fue planteado después en el curso y ahí José Ramón profundizará más. Tuvimos muchísima cantidad de talleres donde empezamos a adaptar estos estándares al diseño que Beck realizó para el proyecto, pero al ser un planteamiento inicial tan flexible en el tema de la estructura y en el tema de cómo estaban los edificios emplazados, que se los va a contar José Ramón, pues nos hizo, no nos hizo tan complejo el hecho pues de incorporar ciertos espacios, hacer incluso algunos cambios muy drásticos para ir al proyecto inicial. Adelante, José Ramón. Perfecto. No, y totalmente de acuerdo. Creo que es una explicación muy breve de la complejidad que demanda el TEC 21. A partir de estos principios, nos definimos 3 ejes rectores para atacar este nuevo campus. Uno de ellos, como mencionaba Mariela, es que los espacios fueran flexibles y tuvieran un crecimiento estratégico. Nos comentó hace rato que que sucede el sismo, el TEC 21 estaba en construcción, entonces había que atender el programa educativo actual, que era como el sistema tradicional, donde el profesor se para en un aula y imparte cátedra, como estamos acostumbrados. El futuro inmediato, que era este TEC 21, que ya empezaban a estudiar las primeras generaciones. Pero, aquí sí quiero tener o explicar un poco también desde el punto de vista sustentable. Queríamos también generar algunas estructuras muy flexibles porque sabemos el hoy inmediato, sabemos el hoy cercano, pero no sabemos cómo va a evolucionar la educación en los próximos 10, 50 o 100 años. Entonces, parte de las lecciones aprendidas que vimos en distintas universidades y con el TEC es que en la medida que ustedes tengan, las universidades, espacios flexibles, fácilmente adaptables, van a poder reconfigurar esto. Entonces estamos hablando de edificios que no duran 30 años, sino duran 50, 100, 150 años para poder adaptarse a las nuevas tendencias educativas. Entonces, tomando esto como principio y tratando de generar un grid estructural que nos diera estas posibilidades, empezamos a imaginar cómo pueden llegar a ser los edificios. Esta planta o este diagrama hablaba de esta flexibilidad donde podemos inclusive generar de semestre a semestre distintos ambientes dentro de las aulas. Podemos tener una serie de aulas dispuestas hacia un patio central. Podemos incorporar a demanda espacios verdes al interior. Podemos hacer auditorios, podemos hacer áreas colaborativas. Siempre pensando en que el grid estructural nos pueda permitir esa flexibilidad. Otro eje rector, o el segundo eje rector, es la resiliencia y la sustentabilidad. Aquí había que cambiar el discurso de la tragedia que ocurrió en el campus hacia un lugar seguro. El terreno presenta varias complejidades. El terreno donde está el campus Ciudad de México es del tipo 2, es un predio en transición, no es ni la zona del lago ni la zona de roca. Es un predio entre cuencas desde el punto de vista hidrológico, lo que quiere decir que recibe aportaciones de la cuenca de Xochimilco, de Tlalpan, de Cuicuilco, y históricamente había inundaciones muy importantes en la zona. La energía eléctrica por lo mismo no era muy estable.
Entonces nos planteamos que en caso de tener una crisis, la zona, el TEC pueda funcionar como un refugio. Otra vez, cambiar la lógica y el discurso de un lugar inseguro al lugar más seguro de la zona que pudiera albergar gente en algún problema, ¿no? Desde el punto de vista de la sustentabilidad, el TEC también es pionero en generar elementos sustentables como parte de sus normas. Entonces se nos pidió desde el inicio que cumpliéramos con las normas más estrictas y el nivel más alto que tienen internamente, y obviamente hablar de la certificación LEED, que es la certificación sustentable más reconocida a nivel mundial, con más penetración en el mercado, y creo que fue un camino correcto a adoptar estos criterios. Se trabajó también con la Oficina de Resiliencia de la Ciudad de México para tratar de conservar todos los criterios y los puntos que se estaban planteando como un edificio resiliente, ¿no? Por último, creo que es muy importante reconocer, y esto también fue un planteamiento desde infraestructura en el tecnológico, es reconocer la característica interurbana del campus, es decir, cada campus que esté inserto en una ciudad importante, llámese Guadalajara, Puebla, Querétaro, Monterrey, Ciudad de México. Voy a cambiar la etiqueta, no importante, todas son importantes. Ciudades altamente, con una alta densidad y que estén insertos en la mancha urbana de la ciudad, tienen que tener estos principios. Tenemos que tener principios de integración a la comunidad. Con esto me refiero a diseñar los bordes, diseñar cómo el campus se va a abrir hacia el exterior. Un poco más el modelo de Cambridge, donde tú puedes caminar entre los edificios académicos sin ningún tipo de bardas, y no tanto como un Stanford, que es un gated community. Aquí es tratar de insertarnos y empezar a entablar un diálogo con la ciudad. Como análisis de sitio, esta gráfica habla mucho más de dónde se está ubicando el campus Ciudad de México, pero esta es una red de 3 campus importantes dentro de la ciudad: el campus Santa Fe, el campus Estado de México y el campus Ciudad de México. Cada uno tiene su propia vocación, pero hay una idea a nivel metropolitano de llegar a compartir algún tipo de servicios. Estamos tratando de insertar algún tipo de diálogo donde el elemento deportivo se pudiera compartir para no duplicar en cada uno de los campuses, haciendo un uso mucho más eficiente y compartido de los recursos. En este diagrama hablábamos del campus existente del lado derecho, en la zona de Disney, que es el polígono deportivo, y la zona de CIES es el inventario con el cual teníamos que trabajar y teníamos que reconocer primeramente las distintas vocaciones. El anillo periférico es un conector o es una vialidad de alta velocidad donde el campus se va a percibir a 100, 120 kilómetros por hora. Por otro lado, en el norte tenemos Canal de Miramontes, que es vehicular, pero con una vocación mucho más peatonal, en la cual identificábamos la oportunidad de poder integrarnos mucho mejor con la comunidad, donde los edificios y el campus se percibe a una velocidad de 60 a 70 kilómetros por hora. En el diagrama vemos también la posición del tren ligero como una posibilidad de transporte público hacia el campus. Y bueno, esta estrategia peatonal en naranja, conectando los distintos predios e identificando con los primeros esbozos cuáles son las posibilidades que tenemos de interactuar con la ciudad. Evidentemente, hablábamos de la inundación, principalmente en la parte de Calle Puente y la Canal de Miramontes. Hay una aportación muy importante tanto de las cuencas que describí hace un momento, como la impermeabilidad de los edificios circundantes. Soriana, Costco,
todas las calles son planchas de concreto que no ayudan a la absorción del agua de lluvia, del manejo de agua de lluvia, y había un reto presentarse. Eso al exterior. Y en el interior, la zona del cenote, que está en la zona central, en el corazón verde del predio, también el manto freático está muy superficial, y cuando hay inundaciones, cuando es época de lluvias, se generan ciertas inundaciones al interior. Entonces, había varios retos que atacar desde el punto de vista de las condicionantes del terreno. Como diagnóstico, nos íbamos a centrar en el campus existente, y esta es la estrategia de forma muy simplificada que queríamos atender. Teníamos que trabajar con una preexistencia en azul de edificios que se iban a mantener por parte del tecnológico. Identificábamos, como les decía, la zona naranja, que era el borde con mayores oportunidades de convivir con el barrio y con la ciudad, pero al mismo tiempo tenían ese mismo borde naranja, representaba las mayores zonas de inundación. Había que tejer en morado este predio nuevo que se adquiere por parte del tecnológico. Teníamos que conectar calle de Miramontes con periférico para un mejor flujo y ser más eficientes desde el punto de vista vehicular. Y por último, en el centro, reconocer que el importante inventario verde que teníamos árboles muy maduros en el área del cenote, pero además queríamos resignificar esta parte como la memoria del campus anterior. Queríamos tratar de conservar absolutamente todo el programa arquitectónico que se tenía ahí, y por supuesto no demoler ni derribar ningún árbol existente, más bien utilizar esa zona como trasplantes en el futuro. Mariela, no sé si nos quieres platicar algo del área del cenote o de alguna de las estrategias que mencioné. Sí, claro. Parte importante de este primer planteamiento era pues cómo rescatar la esencia de ese campus, ¿no? Como el campus, además Ciudad de México, ya venía con un plan de transformación. Como decía José Ramón hace rato, teníamos muchos problemas en temas de inundaciones, en temas de algunas fachadas de edificios que tenían que ser como más permeables y abiertas a la ciudad. Otra vez, pues respondiendo a este nuevo planteamiento institucional del TEC de Monterrey a nivel nacional, de cómo los campus debían abrirse mucho más a la comunidad, y en específico campus con características como Ciudad de México, que están inmersos en la ciudad, pues veíamos muchas oportunidades. Entonces, parte o gran parte de la vivencia del campus sucede y sucedía alrededor del cenote. Tiene un área verde espectacular y siempre fueron de las zonas más utilizadas y más queridas del campus. Entonces, la postura siempre fue rescatar eso y cómo construir un campus del futuro alrededor de esta esencia. Entonces, por otro lado, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también empezar a implementar y a reflejar ya en este campus, pues muchos aprendizajes que venían sucediendo en Monterrey con el Distrito Tech y con estas acciones que ya traíamos pues encaminadas, ¿no? Adelante. Por supuesto que, y como lo mencionaba en la introducción, esto es un gran ejercicio o ejemplo de proceso colaborativo. Tuvieron equipos multidisciplinarios desde el inicio. Trabajamos con la parte de la academia, trabajamos con la ciudad, trabajamos con el grupo de liderazgo y el consejo del tecnológico. Visitamos distintas universidades, trabajamos de la mano con arquitectos, ingenieros, constructores, ingenieros de costeo, trabajamos con los vecinos en la socialización del proyecto. Creo que es algo de lo que debemos de sentirnos muy orgullosos. Creo que este proyecto
Por supuesto que no atiende el 100% de las demandas de todas las instancias que acabo de mencionar, pero por supuesto que todos tuvieron voz. Y creo que el LEED está en el camino correcto en darle una fuerza y una importancia muy, muy fuerte al tema de trabajo colaborativo y equipos multidisciplinarios. A mayor diversidad, mayor tipo de discusión o mayor es la inteligencia que se mezcla en los equipos. Nosotros, al ser una empresa de diseño y construcción, pusimos sobre la mesa todo nuestro talento y nuestros recursos de 3 oficinas en México y en Estados Unidos. Y el TEC, por supuesto, no escatimó en involucrar absolutamente a todas las instancias, por lo menos que tuvieran voz en la toma de decisiones. Se hicieron múltiples iteraciones, no voy a llegar al detalle, pero hubo muchos ires y venires para tratar de llegar con la mejor solución, la solución que atendiera la mayor cantidad de demandas en un espectro más amplio, ¿no? Este es un diagrama como plan maestro. Esto es un poco la estrategia que deviene de estos ejercicios en los cuales entendíamos, por lo que expliqué de las vocaciones, tanto en el sur hacia el periférico como en el norte, sobre el canal de Miramontes, estableciendo guías. Estos planes maestros son guías de cómo atacar el futuro del campus y cómo darle certeza para cuando el TEC decida incrementar en distintas fases otro tipo de edificios. En azul vemos todo lo que es el componente meramente académico y de la parte de vivencia que mencionaba Mariela. Obviamente está más hacia la parte norte del predio, y hay toda una franja rosa, tanto en el norte como un componente comercial y como en el sur, más bien componente comercial, pero también estas incubadoras o esta conexión con emprendedores, con startups, con los famosos Research and Development, tratar de atraer hacia la institución gente que pueda aportar a la experiencia del alumno en la mancha rosa de alguna forma, ¿no? Y evidentemente todo mezclado con áreas verdes y áreas deportivas. Voy a hablar muy rápidamente de los principios rectores de la fase 1. La fase 1 es una biblioteca y son edificios académicos y toda la infraestructura para alimentar distintas fases y la planta central, por supuesto. Entonces, esta imagen me gusta mucho mostrarlas porque era la cara del TEC anteriormente. Si se fijan, es una serie de edificios dispuestos alrededor de esta área del cenote, como mencionaba Mariela, que y fue muy importante en el TEC. Pero si se fijan, a nivel urbano hay una barda que niega a la ciudad y todos los edificios dan la espalda hacia ella, ¿no? Ves la parte de atrás, no hay un trabajo a nivel urbano de cómo se configuran los edificios y cómo empiezan a generarse espacios abiertos. Esto es lo que queríamos lograr. Queríamos lograr un campus muy transparente, muy permeable, con otra visión y otra cara. Me voy a regresar una. Las imágenes de abajo son las mismas posiciones. Entonces, mientras de un lado tenemos una barda y una parte trasera del edificio, en este lado hablamos de edificios contemporáneos, estamos hablando de generación de espacio público, estamos hablando de integración con la ciudad y estamos hablando de una arquitectura sustentable y moderna que envejezca bien con el paso del tiempo, ¿no? Como elemento importante era generar una biblioteca,
pero una biblioteca del siglo XXI, una biblioteca que se apoya mucho en medios digitales, una biblioteca que privilegia espacios de colaboración. No es la típica biblioteca donde te van a callar cuando estás hablando, muy por el contrario, aquí se promueven espacios de colaboración, se promueven espacios de integración. Es una biblioteca que en su operación es 24/7, la gente puede vivir todo el tiempo la biblioteca, y queríamos mandar este mensaje de somos una institución transparente, somos una institución completamente abierta y mirando hacia el futuro. Alrededor del 15% del programa arquitectónico tiene que ver con acervo físico, pero todo lo demás tiene que ver más con espacios colaborativos y con espacios de trabajo en equipo. Mariela, no sé si quieras hablarnos algo de la biblioteca. Sí, claro que sí. Y también enfatizar el tema de a qué nos referimos cuando hablamos de un campus abierto, ¿no? Esa ha sido una gran pregunta, por ahí también vi que son de las dudas que luego siempre surgen. En Monterrey comenzamos con el Distrito Tech después de un evento muy, muy dramático, ¿no? Tan dramático que, pues bueno, queríamos llevar el campus a otro lugar, justamente por el tema de la inseguridad. Pues la postura de la institución fue decir, ¿por qué nos vamos a ir? Y más bien, ¿por qué no aportamos a que la ciudad sea más segura? Entonces, parte de lo que se estudió y se ha analizado con los vecinos, y bueno, también hay muchas teorías urbanas al respecto, ¿no? Que luego estas barreras o estas bardas o estas bahías de casas que están cercadas y con un tema de vigilancia, convierten en el tema global una ciudad mucho más insegura que cuando empiezas pues a tener como misma vigilancia a toda la comunidad. Pero el TEC no es que de un día para otro ya se haya abierto o se vaya a abrir o este campus permita que todo el mundo entre cuando quiera y como quiera. O sea, sí hay un tema todavía más que en la creencia de que este es el futuro, en un tema cultural y los cambios culturales no suceden de un día para otro, ¿no? Incluso, otra vez, el mismo modelo educativo es un gran cambio de paradigma en la forma de educar y justamente tiene que ver con este planteamiento de la biblioteca. Entonces, abierto significa, oye, no te voy a dar la espalda hacia la calle, no te voy a poner una barda en donde tú no puedas saber qué está pasando enfrente de tu casa o al lado de la banqueta donde caminas. No te voy a privar de utilizar ciertos espacios y ciertos elementos que el TEC y que el campus puede aportar a la comunidad en el sentido recreativo, en el sentido pues de sustentabilidad, en el sentido de compartir la información, el aprendizaje. Entonces, tanto a nivel campus como a nivel edificios empezamos a crear estas posturas, estos estándares, decir, a ver, vamos a permitir esta transparencia, esta permeabilidad, este hecho de que compartamos una misma ciudad con los que están enfrente. Y justamente en Monterrey empieza se hace la primera biblioteca con estas características, donde además los libros tienden a desaparecer, no porque no importen, sino porque muchos van a un tema digital. Entonces, es importante entender que los metros cuadrados que a veces ocupan libros que no se utilizan, porque al final nuestros análisis también más cualitativos, pues nos dicen que los chicos hoy en día buscan la información en sus computadoras y nos guste o no es una realidad que hay que afrontar. Entonces, hay acervos, pero en otros lugares. Y entonces también esta biblioteca se diseña bajo esos mismos pilares, es decir, ser muy transparente a la comunidad, ser como la cara del TEC hacia la ciudad, el decir, vengan, formen parte de nosotros, aquí compartimos el aprendizaje, aquí compartimos estas ideas que nos llevan a hacer una mejor sociedad y justamente el tema de hacer una caja de cristal es también el resultado de esta transparencia y de esta permeabilidad que como institución estamos buscando, ¿no? Además de interiormente, pues ser un espacio muy flexible, muy, que permite muchísimo al usuario, pues justamente adaptarse a cómo quiere aprender.
y ser libre en cuanto a ese tipo de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo esta caja de cristal atiende temas energéticos. Evidentemente se cuidaron todos los temas de asoleamiento y demás. Un poquito más adelante vamos a mencionar cuáles estrategias se siguieron para compensar esta transparencia que habla Mariela, ¿no? La biblioteca es el edificio más cívico dentro de esta primera fase. Cívico me refiero al que tiene más jerarquías, el que está en el centro de los otros dos edificios académicos. Es el espacio público por excelencia. Está ubicado en el centro del campus, promoviendo este flujo oriente-poniente por debajo, por eso el edificio se eleva y genera este paseo interior. Y evidentemente los distintos edificios académicos, los 2 edificios académicos que los circundan, son edificios muy bien diseñados. Yo les llamo edificios contextuales, o los background buildings. Son los edificios que compensan de alguna forma desde el punto de vista urbano la presencia de la biblioteca. Sus características son distintas, tienen una distinta proporción de vidrio. Tenemos un 50-50 para la aportación, no solamente para la aportación energética, sino también para ser conscientes del posible deslumbramiento hacia las aulas que pudiera existir. Por eso también tenemos una pérgola que no solamente ayuda al tema de dar escala a unos edificios muy grandes, muy largos y muy densos, sino también como estrategias de protección solar. Entonces, es un edificio, como decía, distinto. Es un edificio con una plástica similar en cuanto a lo contemporáneo y el uso de materiales fácilmente desmontables y modificables. Pero son edificios en los cuales también con los nuevos reglamentos se aumentan la necesidad de tener mejores vías de evacuación. Quisimos desde el inicio no solamente tener unas escaleras de emergencia que funcionaran, sino integrarlas a la fachada, mostrarlas y provocar que el flujo se diera también por las escaleras de emergencia. Obviamente tienen unos sistemas que en emergencia se bloquean para poder tener perfectamente seguras esas zonas, pero sí queríamos que el campus se caminara, ¿no? No se usaran los elevadores. En cuanto a los espacios exteriores, si recuerdan, les decía que en calle Puente y en calle Canal de Miramontes teníamos un gran potencial de inundación y a la vez era lo que queríamos tener la comunicación con la ciudad. Entonces, el diseño del borde fue súper importante para que atendiera ambos elementos, ¿no? Trabajamos con un sistema, o ideamos un sistema con los ingenieros civiles, ideamos un sistema de biozanjas. Estos son diagramas preliminares, donde trabajamos, bueno, por el tema de la inundación que les decía, los edificios se desplantan a 1,5 metros de la cota de banqueta, representando un reto para la integración con la ciudad que mencionaba, pero había que contener esta situación. Entonces, la estrategia de diseño fue trabajar en hacer un borde muy suave, con mucha vegetación, con vegetación nativa, endémica, bien adaptada, propia del sur del Valle de México, y tratar de cambiar la configuración donde hubiera alguna barda, que la barda fuera sumamente transparente, que diera una sensación de seguridad, pero que fuera muy transparente, que hubiera una continuidad visual importante hacia el interior del campus, robusteciendo y reforzando el sistema pluvial, tratando de reducir la escorrentía del agua de lluvia y aportando a la ciudad en épocas de no pico. Con lo cual el proyecto, con su manejo y su estrategia de manejo de agua de lluvia, se convierte en net cero de aportación de agua de lluvia en picos para la ciudad. Esto lo trabajamos con el sistema de aguas de la Ciudad de México y para efectos prácticos en la aportación pico, el edificio y todo el campus aporta 0 a la ciudad, ¿no?
hablando un poco, imágenes de referencia de la reja perimetral, esta oportunidad de ser muy seguros, pero a la vez muy, muy permeables. Esto es algo de la paleta vegetal que mencionaba anteriormente. Se seleccionó una paleta vegetal muy colorida, como decía, propia del sur del Valle de México, y que nos ayudara a establecer esta conexión con la ciudad, ¿no? A partir de la parte interior, en el plano llave, vemos que es la zona central, esta es la zona del cenote. Queríamos que se tuviera programa arquitectónico y que no, en unas inundaciones, como les decía, cuando había inundaciones aquí en la zona del cenote, se crecía el manto freático, el nivel freático, y se inundaba, lo que hacía que era imposible utilizar estos espacios. Aquí, con la crecida de una potencial crecida del manto freático, lo que sucede es con estos 6 canales que vemos en la pantalla, hay un desfogue controlado y conducido de ese flujo de agua, y no hay inundaciones, lo que promueve que la gente puede quedarse y puede caminar y transitar libremente entre unos edificios y otros en la zona del cenote. Entonces, la zona del cenote no solamente es el regulador hidrológico del predio, sino que con esta estrategia se le da una viabilidad mucho mayor como conector del campus, ¿no? Es un poco lo que hablaba Mariela, y quiero referirme a 3 grandes estrategias para tratar el borde. Ya lo hablamos desde el punto de vista hidrológico, ahora lo vamos a hablar desde el punto de vista urbano. Trabajamos y propusimos al TEC el concepto de las plantas bajas activas, en las cuales fuera la comunicación con la ciudad. Entonces, las plantas bajas de los edificios académicos estarían destinados su vocación principalmente a un tema comercial, en etapas iniciales comercial al interior, pero la idea sería que se abriera hacia el exterior, pero empezar a generar estos bordes otra vez de forma suave y de forma mucho más amigable, que promueva el acercarse a la ciudad. Entonces, los 3 grandes conceptos son plaza, calle y parque lineal. Esta es la plaza y este es el landscape que queríamos lograr para invitar a la gente a acercarse a esta plaza pública. Esta es la esquina, hablando de la planta baja activa. El TEC está trabajando con la ciudad en medidas de integración para mejorar las banquetas y cambiar la configuración, agregando carril de bicicletas, agregando transporte público. Y en el Inter nosotros generamos un andador, un paseo, para que pudieran acceder a los locales comerciales hacia el interior del campus, y rematando esto con una fase 1.5. Esto, ahí va un disclaimer, como pedía Mariela. Esto es una primera, son imágenes conceptuales de la fase 1.5 o la fase subsecuente, en la cual se planteaban un componente cultural. Una de las vocaciones importantes de este campus es la cultura. Entonces, esta caja experimental teatral para atender temas de danza, temas de teatro y demás, se planteaba como un elemento que completaba la experiencia estudiantil, agregando también más aulas, áreas administrativas, talleres abocados al arte, y completando este lenguaje comercial y apertura hacia el campus con este gran parque lineal. Mariela, no sé si quieres comentar algo de estas 3 estrategias. Sí, nada más, como dices, añadir que en un principio también el TEC no había como todavía ni visualizado ni hecho todas las gestiones en términos de algunos predios que están alrededor. Entonces, pues fue un proyecto, como ustedes verán, muy rápido, súper express. Tuvimos que plantear cómo poder tener un campus completo en un predio completo. Entonces, pues por ahí se trabajó esta fase con el hecho de tener esta oferta de todos los elementos que, como les mencionaba al principio, de TEC 21. Pero bueno, ahorita también estamos con ciertas, no dudas, sino más bien
replanteamientos en torno a otros predios que se han adquirido y otras iniciativas que también han pues surgido a través de estos 2 años de Tech 21. Entonces, pero lo importante, como dice José Ramón aquí, es el cómo lograr una conexión desde, o sea, desde Canal de Miramontes hasta Periférico, todo lo que es la circunferencia del campus, fuera un espacio cedido a la comunidad y que diera la cara del TEC, ¿no? Poco es lo que estamos haciendo en Monterrey. Ha habido, hace rato José Ramón decía, ¿no? Las medidas de integración. En Monterrey Distrito, pues es una iniciativa con gobierno, con comunidad y el TEC, y entonces hemos ido ahí pues afectando en el buen sentido todas las calles que están alrededor en conjunto con gobierno para hacer las calles completas, calles peatonales, calles de bicicleta, etcétera. Correcto. Esto es lo que queremos lograr, espacios abiertos, dinámicos, compartidos con la ciudad, que empiecen a mejorar la imagen urbana de los predios. Estos son imágenes de referencia específicas de Monterrey, Sí. ¿por qué no nos explicas brevemente, Mariela? Sí, justamente Monterrey tenía como este mismo pues, entorno, ¿no? Donde la circunferencia del campus da hacia una avenida muy transitada y de alta velocidad, y las otras calles de más baja velocidad, e incluso el campus estaba dividido, sigue dividido, pero ahorita ya la calle es una calle completa y a nivel de campus, por Junco de la Vega, que es esta imagen que vemos en la esquina izquierda, en donde está el predio que da soporte a la parte académica y luego el predio que da soporte a la parte más deportiva, cultural, donde también Beck nos ayudó ahí recientemente a hacer el Wellness Center, el estadio. Se está haciendo un parque central muy grande que conecta estos 2 predios, pero en la calle no nada más es transformarla para la comunidad, sino también es activarla. O sea, entonces el hecho de hacer estos proyectos nos permiten esas activaciones. Esta es una actividad que veníamos haciendo el primer domingo de cada mes, se llama Callejero, en donde pues había vendimia, había juegos, había temas de comida, etcétera. Y el campus se abría totalmente a quien quisiera entrar, los sábados y los domingos. Entonces era abierto para todo público, era apto para niños, grandes, adultos, o sea, viejitos, todo el mundo, ¿no? Era súper inclusivo. Entonces, parte de estas propuestas, ¿no?, de ciudad tenían que ver con poder empezar a hacer comunidad y construir un punto de referencia y de crecimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, lo mismo, pues, se está llevando a Ciudad de México, es muchísima gestión, no nada más es adecuar el espacio y luego hacerlo, pero la idea es que el campus tenga ese planteamiento tal cual. De acuerdo. Muy rápido, para hablar de este potencial que menciona Mariela, hay un ejercicio de escalas muy, muy importante para entender las oportunidades que tiene este campus. Esta plaza tiene las dimensiones de el Bryant Park en Nueva York, donde es el espacio público por excelencia en la ciudad de Nueva York. Tiene las dimensiones del atrio de antropología del museo en la Ciudad de México. Es una buena parte de la Plaza Río de Janeiro en la Roma, y es toda la plaza y la explanada de rectoría en el TEC de Monterrey, ¿no? Aquí podemos, voy a mencionarlo muy rápido, podemos tener ferias de reclutamiento, mercados sabatinos, podemos tener eventos multitudinarios, yogas, final de Champions, cine, Movies Under the Stars. Podemos tener distintos elementos, inclusive clases al aire libre cuando el clima así lo permita. Y esto es un poquito la zona del cenote y de los canales que mencionábamos anteriormente, ¿no? Vamos hacia los espacios académicos, pero bueno, Celeste, antes que nos movamos desde los espacios
públicos o desde espacios interiores y exteriores. ¿Qué nos puedes decir desde tu punto de vista, desde la óptica del alumno y del usuario? Ya, pues, sobre todo creo que lo que más me gusta hasta ahorita, o creo que lo que más he disfrutado son las áreas verdes. Creo que por los meses en los que estamos es el mejor tiempo para disfrutarlas. Y he tenido clases, algunas clases en las aulas, pero definitivamente saliendo de clases es o quedarse en las áreas de como colaboración o los learning spots que están en los pasillos de los edificios, o salir a las áreas verdes. Y creo que se disfruta mucho precisamente por lo que comentó al principio, de que tenemos árboles ya muy maduros, entonces proveen una sombra excelente y realmente se disfruta mucho, la sensación térmica es muy buena. Y aparte es como muy bonito verlo. Pues bueno, mínimo a mí, yo creo que se nota mucho por mi carrera, me gustan mucho los árboles. Y también el poder ver la vegetación nativa que pusieron, creo que le da un toque muy especial al campus. Creo que no es tan común ver ese tipo de vegetación en espacios aquí en la ciudad. Eh, entonces, como que, no lo sé, siento que le dan un bonito carácter, una bonita personalidad al campus. Y precisamente el área del cenote, creo que lograron conservarla de una manera muy, muy adecuada. Siento que antes incluso como que había mesitas alrededor del cenote, pero se llenaban muy rápido, entonces era como un área exclusiva para las personas que apartaban las mesas. Pero ahorita hasta se tiene como una escalerita en donde te puedes sentar en cada nivel. Entonces, incluso si quieres, puedes estar sentado al lado del cenote y la verdad es que es muy ameno. Qué bueno, qué bueno. Yo he escuchado que algunos profesores se quejan que, que los alumnos no van a clases presenciales y que se quedan dentro del campus en las zonas verdes, pero bueno, qué bueno saberlo. Sí, es muy buen punto. Esta sombra natural que te da es completamente importante y el planteamiento del paisaje se habló o se hizo la estrategia para que tejiera de alguna forma la comunicación entre los distintos edificios. Gracias, Celeste. Vamos ahora a la escala de los edificios académicos. Los edificios académicos estuvieron planteados un poco con el tema de TEC 21, como mencionamos. A la izquierda del diagrama tenemos un espacio académico tradicional o común y corriente, en el cual tienes una escalera y un pasillo y una serie de aulas dispuestas una detrás de otra. Esto hace en la parte baja a la izquierda que cuando quieras demoler alguno de los muros para tener aulas un poco más grandes, se generan estas proporciones inadecuadas dentro de las aulas, lo cual no lo hace de forma correcta. Lo que planteamos en el lado derecho es que hubiera aulas alrededor de los edificios dispuestos hacia un área central. Evidentemente estas aulas tendrían o tienen ventilación natural por lo bueno de nuestro clima, pero estas zonas amarillas de pasillos se funden con áreas de colaboración, de tutoría, de mentoría, de retroalimentación en tiempo real. Parte de la lógica es que ahí es donde suceden muchos de los momentos eureka que se menciona en algunos estudios de espacios colaborativos. No nada más el aula, es desmitificar el aula como es el único espacio donde se aprende, es en la interacción con los demás donde suceden este tipo de cosas. Y evidentemente en las cabeceras de los edificios, muchos de ustedes, usuarios, lo pueden ahorita ver y experimentar. Son áreas abiertas de colaboración donde las proporciones para suceder distintos tipos de actividades suena mejor que en un modelo tradicional.
Inicialmente, esta gran pieza central era una escalinata o es una escalinata con estos espacios intermedios donde pueden seguir sucediendo cosas de forma cotidiana y sin el ambiente sobrio de las aulas, ¿no? Entonces es un poco la disposición y la lógica del espacio. Otra vez, mucha de la zona amarilla concentra espacios de colaboración, de espacios híbridos, espacios de concentración y zonas de estudio y dispuestas alrededor de una serie de aulas, ¿no? Son diagramas preliminares. Gracias. Estos son diagramas también que hablan de la lógica de la ventilación natural. Estos son diagramas preliminares. Al final se resolvió la ventilación no cruzada, sino ventilación por un solo lado, porque las aulas sobrepasaban los 9 metros que el camino prescriptivo del LEED menciona. Entonces se hizo una dinámica de fluidos para que la ventilación fuera por un solo lado. Es una ventilación a baja velocidad que funciona por desplazamiento y solamente las partes centrales tienen ventilación mecánica por obvias razones, ¿no? Por ahí había un comentario de temas COVID. Decirles que parte de las estrategias que determinó TechSalud para espacios abiertos y que son consistentes con otras universidades en el mundo es privilegiar la ventilación natural y en el tema de ventilaciones mecánicas tener un MERV 13 y tener cambios de aire por encima de lo que te pide el ASHRAE 90.1, ¿no? También el sistema de pérgolas, queríamos captar la iluminación natural, pero en el invierno y en el verano protegerlo con esta pérgola, como mencionaba, pero esta conexión con la iluminación natural genera y promueve los ciclos circadianos y la conexión al exterior, que es muy adecuada para ambientes académicos, ¿no? Tomamos una decisión de ser edificios bajos. Son edificios de 3 plantas más un área de colaboradores. Hicimos estudios donde más allá de 5 plantas la gente empieza a usar los elevadores y se inhibe el uso de las escaleras. Entonces, fue una conversación con el TEC donde el terreno es tan caro. Ciudades como Tokio, Shanghai, Nueva York tienen campus verticales. Aquí era una posibilidad tenerlo, pero empieza a generar otro tipo de problemas. Creemos que esta altura y estos edificios bajos no solamente ayudan a la lectura de la ciudad, pero también promueven esta conexión hacia el interior y el uso de escaleras, ¿no? Algunas imágenes de referencia donde los grandes atrios, algo muy abierto, que pudieras presentar programas y proyectos finales de carrera. Estas graderías que conectan distintas aulas y esta imagen de un aula donde el sistema estructural es amplio y los muros intermedios no son de carga y puedes empezar a tener este tipo de aulas mucho más grandes de mayor formato cambiando el mobiliario, ¿no? Estas son algunas fotos de cómo quedó el proyecto finalmente con la proporción vano macizo que platicábamos, con la pérgola, con el tipo de vidrio y con la proporción que mencionábamos. Espacios colaborativos, espacios intermedios y atrios que ayudan a generar estos dinamismos. Mariela, Celeste, no sé si quieren agregar o comentar algo. A ver, Celeste, ¿qué opinas sobre estos nuevos espacios, sobre todo al interior, en el tema de pues también como esta transparencia y permeabilidad que el mismo edificio tiene con respecto a los anteriores? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues
como les comentaba, ya he tenido clases en las aulas, pero no todas mis clases son presenciales. Tengo, la mayoría son por Zoom. Entonces, si voy a una clase presencial y después tengo una clase seguida, pero en línea, pues necesito un lugar en donde tomar mi clase, ¿no? O si saliendo de mi clase quiero enseguida ponerme a hacer tareas, tal vez, como que es muy complicado o toma mucho tiempo innecesario salir de las aulas y luego caminar hasta la biblioteca, buscar un espacio ahí, a ver si hay uno disponible o si no está ya todo abarcado por otros estudiantes. Entonces, estos espacios entre las aulas, o sea, en los pasillos de, de- de los edificios, creo que son muy útiles y realmente satisfacen los. Entonces, una vez que vi al arquitecto Tagle, le conté que había visto un programa que tiene la Universidad de Tokio. En uno del día, todos los días, suena como una campana y bueno, no estudiantes, sino investigadores de varias áreas de conocimiento se juntan para hablar sobre lo que están estudiando, ¿no? Entonces ahí como que se retroalimentan entre sí y pueden darse cuenta de cosas que antes estaban aquí. Siento que el hecho de que las aulas presten salones no solo para, no sé, este piso para derecho y el siguiente piso para negocios, no, sino que se combinan prepa, universidad y todas las diferentes carreras y programas. En estos espacios colaborativos se puede dar ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, que se conozcan, que hagan un poco de networking, que realmente es lo que es al final del día. Entonces creo que son muy útiles y aparte creo que en la imagen, sobre todo de la superior izquierda, se puede ver que en algunos de los edificios la vista de hecho es muy bonita. O sea, puedes ver como bastante lejos si el día y la contaminación de la ciudad no está muy fea. Entonces, creo que son espacios bastante útiles y Se nos cortó tantito, ¿verdad? Sí, creo que sí. ay, Bueno, no sé si ya. gracias, Celeste. De hecho, sí, digo, como para nada más recalcar el hecho de que lo que al principio mencionábamos, ¿no? El proyecto fue planteado también desde su interior en tener una variedad de espacios que soportaran el aprendizaje guiado, a que fuera autogestionable y a que se completara justo este ciclo. Por ahí estábamos viendo una pregunta post-COVID. Algo que sí cambió la pandemia fue el hecho de decir la educación digital sí o sí va a seguir siendo parte importante de la oferta, al menos del TEC de Monterrey, incluso con miras a tener programas 100% digitales. Y eso hace que lo que decía Celeste se convierta en algo muy relevante, ¿no? Cómo el chico puede, además de con esta postura que tenemos de elige su aprendizaje como quiera, pues tener una clase presencial y luego tener a la hora que sigue una clase virtual y cómo entonces estos espacios tienen que adaptarse a eso para que lo puedan tener y después otra vez ir a una presencial o algo que tenga que ver con deporte o cultura. Entonces la idea de estos espacios es eso, pero además también como propiciar estos encuentros entre todas las áreas del TEC. Perfecto. Por último, la biblioteca. Una de las preguntas era si había paneles fotovoltaicos. Sí, hay un proyecto de hacer paneles fotovoltaicos para la biblioteca. La biblioteca busca la certificación LEED Platino. Los edificios académicos buscan la certificación LEED Plata. Los edificios académicos tienen menor consumo de energía eléctrica porque la mayoría de sus espacios son naturalmente ventilados y la biblioteca, al ser acondicionada y al ser un gran concentrador de programa arquitectónico, asignamos los paneles fotovoltaicos que aportan alrededor del 40% del consumo total del edificio, ¿no?
Lo mismo la biblioteca, lo mencionabas anteriormente, tuvimos algunas referencias y siempre visualizamos al tener este carácter cívico y público, que fuera como un espacio al interior muy espectacular, donde pudiera conectarse y sirviera como un espacio para ver y ser vistos. Otra vez, en cuanto a diagramas iniciales, todo esto se desarrolla a partir de un atrio. El atrio es el centro de gravedad y es el elemento ordenador de todos los espacios. A medida que estás cerca del atrio, son espacios más ruidosos, más de colaboración, más públicos. A partir de que te alejas del atrio, son espacios más callados, de trabajo individual y más silenciosos. Entonces, el mismo atrio funciona como un elemento de lectura dentro de la propia biblioteca, y desde un inicio se conservó este concepto para poder tener el espacio a partir de ahí. La parte de la izquierda da hacia la Plaza de Miramontes. Queríamos que este atrio aprovechara la iluminación natural de forma controlada desde el sur, de forma mucho más atmosférica que directa. Y lo que mencionaba, el atrio va ordenando de alguna forma el planteamiento en cada uno de los niveles, y en la parte de abajo se eleva para poder ser permeable en la lógica del plan maestro, ¿no? También se utilizaron persianas automatizadas que funcionan con reloj astronómico que entiende la posición del sol, para proteger estas superficies o estas grandes fachadas de cristal. Tenemos parasoles o desviadores del sol en las fachadas oriente, poniente y sur. Tenemos estos atrios que funcionan como integradores de iluminación natural, pero de forma controlada para no tener una aportación energética tan grande hacia el interior de los espacios. Y finalmente el vidrio es un vidrio ultra claro, de última tecnología. Típicamente los vidrios eficientes o son verdosos, azulosos, grisáceos o reflectivos, pero creíamos que esto iba en contra de la transparencia que hablamos anteriormente, por lo cual se definió el uso del vidrio, de uno de los vidrios más sofisticados que hay hoy en el mercado, bajos en hierro, que tienen las mismas características térmicas, pero te da una transparencia muy importante hacia el interior y hacia el exterior del campus, ¿no? Estas son algunas imágenes del campus, los parasoles que mencionaba, la fachada predominante que vimos en los renders y que vemos del lado izquierdo de alguna forma, es la fachada norte, que tiene poca aportación solar de forma directa, y este gran atrio por donde se disponen los distintos espacios, ¿no? Es una biblioteca, como decía, de medios digitales, y lo más importante, por ahí hay algunos fat boys y sillones para invitar a la gente que descanse y que recargue pila, o que trabaje en ambientes no tan sobrios. Mariela, ¿por qué no nos cuentas de la selección del mobiliario y de todo este tema de bibliotecas que... Sí, claro que sí, al igual que cuando comienza el planteamiento de los edificios académicos, les comentaba que en el tema de la biblioteca, pues sí, la postura siempre fue hacer una biblioteca mucho más con una visión colaborativa, que una biblioteca tradicional en donde vas y todos los pies están llenos de libros y entonces no puedes hablar, y entonces es un recinto que pues en su mayoría está ocupado por estantes. Entonces, dentro del planteamiento de los espacios de Tech 21, nosotros generamos una serie de vivencias a lo largo de un campus, muchas de ellas que pertenecen a la parte académica, otras que pertenecen a la parte deportiva, cultural, y todas estas vivencias académicas, como así le bautizamos,
están soportadas por distintos tipos de espacios, ¿no? Algunos espacios colaborativos, algunos espacios individuales, otros espacios grupales colaborativos, otros espacios definitivamente también de concentración, en silencio, de relajación. Y entonces la lógica de la biblioteca es sí de mayor ruido a menor ruido, pero también del atrio hacia los exteriores o las circunferencias del edificio, pues de mayor ruido a menor ruido. Y entonces, pues la selección del mobiliario tiene que ver pues con este soporte a esas vivencias y también con un tema de identidad, ¿no? Empezamos a determinar ciertas gamas de colores por piso para que sea muy fácil identificarse dentro de ellos y que también empecemos dentro del campus a permear esta cultura de dónde puedo comer, dónde no puedo comer, dónde puedo gritar, dónde no puedo gritar, dónde puedo dormirme incluso. Bajo el aprendizaje de la Biblioteca de Monterrey que empezó y con un tema de no hay reglas dentro de la biblioteca. O sea, rompió ese paradigma también a la biblioteca anterior que existía en el campus, donde pues cada piso tenía su propia regla, acá no. Pero también entendimos que es un cambio, como les decía hace rato, cultural que requiere tiempo y que requiere una evolución. Entonces, aquí sí tratamos de ser más cuidadosos en el sentido de qué muebles se pueden mover, cuáles no, cuáles sí, para que después tampoco fuera todo un caos y que la biblioteca cumpliera la función que tiene, que es transmitir el aprendizaje, ayudar al soporte de espacios donde los chavos puedan estudiar, donde los chavos puedan colaborar. Y que se encuentren con otras personas. Ahora, también el modelo TEC 21 tiende muchísimo más a la colaboración, entonces, por eso en su mayoría tiene este tipo de espacios. Entonces, pues, eso fue la lógica. Perfecto. Pues digo, hay varias preguntas, hay muchas preguntas ahí en el chat. Yo creo, José Ramón, sí, como indique Alicia, pero haremos el esfuerzo de contestar algunas y las demás, si nos permiten enviárselas y que las contestemos por correo electrónico, también se los agradecería. Sí, justamente yo quiero agradecer a todas las personas que se quedaron. Normalmente estos Lead Innovators son de 1 hora y la verdad es que sí quiero pues agradecer que tan interesante está esta charla porque todo el mundo está feliz con esta presentación. Y yo creo que, bueno, de verdad agradecer gente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, veo muchas preguntas así, y creo que una de las cosas más importantes, pues, es ver cómo puede ser esto un ejemplo para más personas, ¿no? Es que esta es una de las preguntas de Nicolette, ¿no? Y seguramente tiene muchísima gente, pero no me gustaría irnos sin que nos contesten cómo creen que más gente puede tener pues estas ganas de hacer un campus, estas ganas de verdaderamente integrarse con la ciudad. ¿Cuáles serían pues las 3 cosas más importantes que ustedes vieron que demuestra que apostarle a la sustentabilidad, apostarle a la comunidad definitivamente tiene réditos para todos y construye mejores ciudades para todos? Y yo creo que si nos contestan esas sería maravilloso para poder cerrar con broche de oro. Digo, sí, evidentemente el tema de la sustentabilidad ya es un tema que no podemos negar, es un elemento que está en boca de todos y que afortunadamente todo mundo cada vez es más consciente de ello. Desde el punto de vista urbano, otra vez, tenemos que empezar a generar estas ciudades, Mariela lo dijo muy bien, esta percepción de seguridad es igual a barda, no solamente es arcaica, sino ha sido demostrado que no es necesariamente el camino correcto. Y evidentemente una de las preguntas hablaba del tema de la seguridad en una zona conflictiva. La realidad es que lo analizamos por todos lados y creemos que si esto bien no va a resolver el tema de la seguridad y urbano, creo que el TEC es una gran apuesta en dar el primer paso hacia una conversación de unión y comunión con las ciudades. Las universidades que mejor funcionan en el mundo son las que se complementan o se compenetran con la ciudad.
y esta seguridad viene de la unión, del barrio, de la generación de sinergias y no de este es un aula o este es un espacio completamente privado y no me importa lo que suceda hacia el exterior. Otra vez, es un primer acercamiento en la dirección correcta desde mi punto de vista. Por supuesto que va a haber ajustes y vamos a entender cómo funcionan las nuevas dinámicas y se van a tomar cosas, pero si no lo empezaba el TEC, creo que no lo iba a empezar nadie. Ese es mi punto de vista. Y yo creo que, perdona, más como Adelante, para añadir Mariela. a lo que dice José Ramón, y tú lo dijiste muy bien, Alicia, son las ganas, ¿no? O sea, es entender que tenemos un compromiso con la ciudad, con nuestro país, y bueno, sí, me voy a gran escala ahorita con el planeta en términos de sustentabilidad, pero primero empezar con internamente, ¿no? Así como cuando tenemos un cambio personal, no vamos a cambiar el mundo entero. Entonces, yo creo que es entender que es un proceso y que es un proceso que requiere muchísima planeación, quitarse el miedo a lo que muchos públicos o mucha gente puede empezar a pensar, ¿no? Definitivamente va a haber preguntas, va a haber cuestionamientos, va a haber gente que no esté completamente de acuerdo, porque pues los cambios siempre generan resistencia, ¿no? Pero sí el TEC justamente en Monterrey apostó, ¿no? A hacer una institución que rompiera paradigmas, que cambiara el tema de cómo se impacta en la ciudad en términos urbanos, en términos de sustentabilidad, tanto que pues en la visión 2025, 2030 e incluso 2040 con compromisos con la ODS, pues traemos el tema de ser una institución totalmente sustentable. Entonces, por ahí vi algunas preguntas que tienen que ver con esto y es, sí hay muchas ahorita estrategias y que están corriendo en términos de que los campus tengan celdas fotovoltaicas, ya se han hecho muchísimas en Campus Monterrey, hay muchos campus que lo tienen, en Campus Ciudad de México se está contemplando, hay toda una certificación interna que tenemos donde los nuevos edificios y los anteriores han sufrido algunas modificaciones en torno a los residuos, en torno a la inclusión, a la accesibilidad y al uso de materiales. Entonces, pues son muchas acciones en conjunto, pero sí, al final, yo creo que tiene que ver con este compromiso que todos tenemos y que además ahí está la opción, o sea, como la resiliencia también es un tema muy importante en el sentido de dos sucesos muy trágicos en la historia del TEC de Monterrey nos llevaron a replantear a los campus a un tema que está aportando y que está siendo referente a nivel internacional. Pues muchísimas gracias. Yo siempre digo que el que no trabaja no se equivoca y que lo que tiene uno que hacer cuando se equivoca es hacerlo todavía mejor y ustedes son un claro ejemplo de eso. De verdad, si yo pienso en todas las personas en México viviendo en comunidades cerradas, en lo que llamamos gated communities, son muchísimas. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo sí se puede ir, ¿no? En todos momentos hemos tenido muchos errores, ¿no? Al principio del COVID lavábamos todo. Ya dijo el Center for Disease Control que no se necesita lavar todo porque nada más es un virus por aire. Entonces, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo de todo esto. Y la verdad es que sí quiero reconocer este esfuerzo por abrirse a la ciudad, por integrar a la gente, esta conexión con la sociedad, que además no se pelea con la sustentabilidad, que es parte de los paradigmas sustentables, hacer mejores ciudades, hacer mejor calidad de vida, mejores edificios, mejor interacción, mejor selección de plantas. La verdad es que siempre que me preguntan por qué hacer un edificio verde, pues la respuesta casi es obvia, ¿no? Es porque es mejor para todos y ustedes están dando un claro ejemplo de que esto es una mejor opción para todos. Yo quiero agradecerles muchísimo. No sé si Rebeca tenga algunas otras. Yo feliz por este proyecto porque creo que de alguna manera ahora pasarán junto al TEC y se darán cuenta también todo lo que está aportando y cómo ha cambiado también esta visión y justamente lo que dice Alicia, acercándose más hacia los demás. Por otro lado, agradecida también con nuestra audiencia que
que el día de hoy está muy enganchada. Estos recursos que tenemos de traer a gente de primer nivel, como lo son José Ramón y Mariela, Celeste, pues son unos esfuerzos que hacemos justamente para que la sustentabilidad permee y para que muchos más podamos aprender de esto y podamos incorporarlo y hacer un cambio radical en México. Entonces, seguimos con esta serie. Lead Innovators es mensual y es el último jueves del mes, y muy agradecida por el evento del día de hoy. Muchas gracias. Rebeca, Gracias a todos. Nos gustaría contestar todas las preguntas. Si no, luego nos ponemos de acuerdo para ver. De hecho, ya las tengo y se las voy a hacer, se las voy a mandar para que me hagan favor de contestarlas. Y entonces, yo sé que estamos aquí con la Universidad de Sinaloa, que tiene muchas preguntas. Muy agradecida a nuestro amigo Carlos Vázquez, que aceptó nuestra invitación. Haremos llegar las respuestas a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Recuerden unirse a Sume también. Claro.